ser un taller práctico de un enclavado endomedular de fémur. En este caso vimos ya en la mañana el enclavado para fémur proximal con el afixus. En este caso varios de los principios son aplicables bastante similar. Vimos ayer ya una exposición que nos dio el doctor Barros sobre fracturas diafisarias. En este caso, bueno, nos vamos a adelantar un poco con el taller porque la parte de miembro inferior de fracturas y de principios lo vamos a tratar el día de mañana. En este caso vamos a simular una de las principales indicaciones para utilización de clavo endomedular, son las fracturas diafisarias, principalmente de tercio medio. En este caso pueden ser utilizadas para trazos simples, para trazos multifragmentarios. Siguiendo los principios que hablamos del día de ayer, en este caso si tenemos una fractura diafisaria, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es una reducción cerrada con una reducción indirecta para obtener una estabilidad relativa. Entonces, dentro de estos principios ingresa casi siempre el que tratamos de que no abrir el foco de fractura. A veces la mayor cantidad de problemas o la mayor cantidad de veces que esto termina en un foco abierto o algo es porque no se tiene todos los instrumentos. En este caso, en la fractura de fémur, al igual que para el clavo de fémur como de fémur proximal, la indicación es tener una mesa de tracción. O sea, eso sería lo ideal, tener una mesa de tracción. Sí, hay probablemente algunos médicos que lo hagan sin mesa de tracción, que se han acomodado de hacer así, pero definitivamente una mesa de tracción nos va a ayudar mucho a que esto, primero, que tenga menos manipulación, segundo, menor probabilidad de que tengamos que ver el foco de fractura, y además acortamos muchísimo el tiempo de cirugía. Muchas veces la demora de un clavo es por no tener todos los instrumentos. Como decía, tiene este clavo muchas similitudes al clavo de fémur proximal, muchas otras cosas que difieren, sobre todo en cuanto a los principios. En este caso, obviamente por estar mucho más lejos del foco de fractura, a veces es mucho más difícil la parte de la reducción. Además, en este caso, la parte de los bloqueos normalmente son en número de 4, número de 3, dependiendo de nuestra necesidad en la parte inicial. Hablando en este caso del clavo que vamos a utilizar el día de hoy, ¿no? Son con 2 distales, y en la parte proximal tenemos un estático y un dinámico, ¿sí? Como hemos conversado a lo largo de este curso, lo principal en esto no es muchas veces la forma del clavo, el tamaño del clavo o la marca del clavo, sino el que nosotros utilicemos los principios para utilizar bien los instrumentos que tenemos. Entonces, si nosotros escogemos en una fractura distal, conversamos ayer en la charla del doctor Zumárraga, la mejor alternativa será una placa o muchas veces un clavo retrógrado. Si nosotros tenemos una muy alta, por ejemplo una subtrocantérica, muy probablemente sea mejor hacer un clavo proximal. Entonces tenemos que escoger muy bien qué paciente vamos a utilizar, el trazo de fractura, todo eso, hacer una correcta planificación. No es que, a ver, si bien es cierto, estos instrumentos vienen con una regleta para ver el largo, para ver el grosor, pero nosotros previamente en una planificación operatoria en la radiografía podemos ya tener una idea. Y si nosotros hacemos una muy buena planificación con un fémur contralateral o incluso con una radiografía al 100%, panorámica y todo, en un 95% de las veces esa planificación resulta ser el material que utilizamos. Si nosotros vamos con todo esto previamente, seguramente va a ser mucho más fácil. Dentro de esto también va a ser qué longitud usar, como decía también el profesor, y nosotros también saber ese rato, no decir, a ver doctor, ¿qué vamos a bloquear? Pase todos los que tenga, o a ver si ponemos uno o hacemos otro. La utilización de los bloqueos también es parte de la planificación. Normalmente los bloqueos distales tienen que ser en número de 2. Son pocas las veces debido a que esta técnica, el clavo, no llega a la zona metafisaria en que se tenga que utilizar a veces los poler, como vimos ayer. A veces se lo puede utilizar como parte de una técnica en una fractura segmentaria o en una cosa, pero de manera general en este clavo tienen que ser los bloqueos, no técnica con poler, ¿no? Y la utilización del dinámico o el estático va a depender igual de una planificación, porque eso depende del foco de fractura. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una fractura multifragmentaria, tenemos que dejar un bloqueo, o sea, estático y dinámico a la vez, para posiblemente luego
dinamizar. Si nosotros tenemos una fractura transversa o obliqua corta, no necesitamos, sino un dinámico de entrada. Y entonces nosotros ahorramos incluso un segundo procedimiento en que dice, sí, no pise, probablemente 3-4 semanas, después dinamizar, es un segundo procedimiento, incluso a veces en los hospitales públicos se tiene un poco más de dificultad, una planificación tardía, y entonces tenemos luego errores de técnica, y a veces incluso con un clavo bien colocado al inicio, puede fallar después, por tal vez no tomar una buena decisión en la dinamización o en ir a una dinamización desde un inicio, ¿sí? Entonces, vamos a pasar, en este caso vamos a hacer vamos a ver, obviamente igual las indicaciones similares, mesa de tracción, con el intensificador de imágenes, ¿sí? En este caso, para este clavo, sí tiene más validez que tengamos una mejor ubicación del intensificador de imágenes en proyección AP. Para lateral muchas veces tal vez en algún bloqueo o alguna cosa para la reducción, pero de manera general la AP tendríamos que nosotros en la planificación ubicar nuestro equipo mejor hacia una AP, o sea una proyección de frente, debido a que no necesitamos la axial que es para llegar a la parte cervical, como se llama, ¿no? El iniciador o llamado cola de chancho, ¿sí? El abordaje es similar, más bien dicho, el abordaje no es un poco más inferior al que es en el del afixus. Iniciador con la cola de chancho, obviamente si nosotros tenemos en cuenta que sí, casi siempre va a ser así, ¿no? En este caso así, entonces tenemos que tomar en cuenta que el ingreso va a ser de esta manera, casi hasta terminar la parte cilíndrica, que estamos teniendo, ¿sí? Y esta parte así, porque si no, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos que tratar de que nuestro ingreso sea de esta manera. Si lo hacemos así nos vamos a dar contra la cortical anterior, contra la cortical posterior, y mucho menos llegar así, porque así no veíamos. En este caso muy similar a cuando tal vez vieron una prótesis, lo van a ver más adelante, que siempre el fresado es pegado hacia la cortical lateral, entonces acá tenemos que tratar de que sea similar. Es preferible que nos vayamos, o más bien dicho, la técnica es que nos vayamos hacia la cortical lateral de esta manera. ¿Sí? Con este de aquí, con el iniciador. Recuerden la diferencia, en el anterior primero íbamos con la guía, luego con el iniciador, en este caso es un iniciador sólido, que es lo primero, y después vamos con una fresa rígida, recta, dale nomás. Ya con este nosotros nos encontramos en el canal, y entonces tenemos que ir siquiera hasta la mitad de la diáfisis, ¿no? Hasta llegar al istmo con esta fresa rígida. Igualmente en esta, aquí se aplica un poco más las partes del asteo, ahí ya pasaste, igual, girando. Parecido a lo que nosotros usamos en las fresadas en las prótesis. Vamos desde un tamaño inferior y progresivamente. Y obviamente, si nosotros tenemos una planificación, sabemos desde qué número hasta qué número posiblemente vamos. Y no vamos a tener que estar jugando todos los números y a la adivinanza de cuál es el que más da. Ya pasaste. Esta en realidad va a llegar al istmo. Acá pasó muy fácil. En la realidad, el istmo te va a trabar bastante. Además, esta fresa es más difícil por la posición del paciente. Normalmente. Exactamente. Se traba un poco, entonces va a ser difícil que pases. Préstame la copia rápida, Fernando. La copia rápida. Después de haber pasado las fresas rígidas, en la fresa rígida no es necesario llegar hasta el número que planificamos. Este puede quedar a veces en un número anterior porque justamente estamos hasta el de aquí va la guía. Sí. Sí, acá está la guía. Pero la guía no es para hacer ese fresado rígido no tiene que ir con la guía. La guía va después del fresado rígido. Esta guía va para cuando vayamos a hacer con las fresas flexibles. Esta guía tiene la característica de que esto va a permitir ingresar y esta parte de acá para que tal vez no retroceda. En la primera caja. En este caso, bueno, ya tenemos dañado, se ha hecho una prótesis, pero normalmente en la guía esta nos va a dar acá. Aquí es el punto en donde a veces nosotros tenemos que usar nuestra regleta o muy probablemente con la guía llegar hasta el tope de la metáfisis y ahí sí con el intensificador de imágenes ver la posición que va a tener finalmente nuestro clavo. Ahora como lo abrimos para ver lo que está acá ya bloqueado. Aquí tenemos nosotros. En este caso todo esto, ¿cierto? O sea, recuerden la dificultad que va a tener con la incisión pequeña, entonces vamos a utilizar el
rector. Y ahora sí con las guías flexibles siempre para tratar de funcionar. Y regresa. Esta guía tiene dos cosas súper importantes. Una es que, bueno, ahora nosotros probablemente no teníamos toda la sensibilidad o no estábamos con el rayo. No es necesario que la punta llegue hasta donde va a llegar el clavo, porque nosotros una vez que hemos pasado el istmo, aquí nuevamente comienza a abrirse la parte del canal y hasta la metáfisis. Entonces el fresado más o menos es, cuando hemos sentido que ha pasado el istmo, probablemente unos centímetros más, 3 a 5 centímetros más, y de ahí podemos hacer el retorno. Y el retorno tiene que ser con el mismo movimiento y hacia adelante, no de retro y mucho menos jalando, sino que tenemos que tratar de donde llegamos, inmediatamente regresar con la misma viada, se puede decir. Y ya, más feliz. Ahora estamos en 11. El clavo es número 11 y normalmente es de entre 10 o 11, un adulto joven. Acá este clavo tiene la característica que es fresar una más para una menos, ¿no? Se fresa 11 para 10, 10 para 9, si fuera necesario 12 para 11. La parte proximal sí, y esta es 12. Todos los que entonces en este caso hicimos un 11 para 10, ¿no? sí, ahora hay que usar la parte proximal. Y la parte proximal va con una broca más. Hasta 3. Porque todos son de y ahí tú mides la distancia. El clavo ya. Sí, esto en realidad no tiene tanto. Casi solo la parte del inicio. Sí. Ni siquiera llegar al istmo nada. Esto es solamente para el ingreso, porque cuando tú vas a llevar el clavo, lo que pasa es que luego te va a hacer mucha fuerza esto. No te va a pasar tanto por el ritmo. Tú le sientes. Y casi consciente acá. Igual proximal. Sí, solo proximal. Y ya. Y hacemos el cambio de guía. Entonces ahora toda esta parte se la hace siempre con la guía Con oliva. con oliva. Para hacer intercambio Este de instrumento es para hacer. Tienes aquí el reductor. No, ese solo viene Solo en el afianzo. Solo el afianzo. Es para hacer el cambio de guía, porque esta guía es con oliva y lo cambias a la guía sin oliva. Exactamente. Para que no pierdas. En realidad aquí parece muy fácil, pero Este es sin oliva. en el del fémur proximal, cuando lo tienes acá en el trocánter, la verdad es que si a veces te pierdes o algo, es muy fácil llegar nuevamente con el fémur. Acá en cambio, después de hacer mucha profundidad, fascia, glúteo, todo, si te pierdes a veces es más complicado llegar al punto de ingreso nuevamente. Ahora esta que usamos es sin oliva y además sin punta ya. Esta es la guía para los clavos. Solo es para intercambio. Es muy fácil. Después el armaje tiene el principio similar a lo que vieron con el PFN, una regleta, bloqueo para el clavo. El clavo previamente la persona que está instrumentando la ha tenido que haber hecho una prueba. O sea, cuando nosotros ya hemos decidido nuestro largo, nuestro grosor, la persona que estuvo afuera hizo ya antes una prueba poniendo la regleta completa para ver si los bloqueos están todos alineados o calzan correctamente. Ese es un paso muy importante y que no lo dejen pasar por alto, porque en todo caso uno se da cuenta de eso antes y en el peor de los casos tú decides un clavo más corto o mayor grosor, y no que cuando estés adentro te toque intercambiar el plan y tal vez sacar un clavo que ya terminaste fresando la vacía. Esto es lo que se hace antes de lo que lo hace el 38. porque este va a ser un paso que nosotros hagamos para los bloqueos, pero este tiene que ser hecho antes. Este clavo tiene la característica de tener Primero le ponemos la regleta una vez puesta, se hace un bloqueo por la zona anterior o el candado, se llama,
y después se colocan los bloqueos. La verdad es que este paso extra del candado ayuda mucho a los bloqueos. Ahí. Y tienen que escucharse esto, el clic. Eso significa que la regleta Se quedó fija. y que la regleta está perfectamente alineado con el clavo. Y yo cojo la broca. Entonces nosotros no se hace nada. Este clavo está hecho con un candado. Igual que todo le clavo. ver. Si ustedes lo meten a golpe, cualquier clavo lo va a Se fallar. puede formar. El clavo siempre tiene que ingresar suave, despacio. Igual como dijo el doctor, depende mucho del inicio. Claro. Si ustedes hicieron el inicio mal, Ahí es lo que suele pasar. va a irse Las hacia fresas fueron por acá externo, anterior. y cuando comenzamos a pasar el clavo de aquí, y es lo que normalmente el clavo debería pasar a mano, sin necesidad de golpes. Entonces suele pasar, o es muy común que si el ingreso se hizo un poco más lateral, el clavo casi siempre suele terminar chocando acá, cuando hay un mal ingreso. Entonces, si estamos así y comienzan a golpear, pues, probablemente termine pasando y sin fracturar. Pero el clavo sí puede tener una deformidad que luego nos va a dificultar el bloqueo. Miren, Entonces eso ya se probó previamente. Siempre hagan este y el otro orificio. Entonces, si funcionó fuera, no debería haber ningún problema en que nos funcione dentro del canal. Si probablemente hay fallos de eso, casi siempre es por el mal ingreso. Ingreso, mal fresado a veces. Si este paso falló antes, probablemente ahí sí uno puede decir, ya largo. Pero si esto funcionó, es falla de la técnica directamente. Y es que ahí, por ejemplo, si es que eso falla, toca a veces hacer bloqueo. En realidad eso no debería pasar. Y aquí va a tener una marca. Ahí, una marca. Y obviamente, así. Esta marca está porque el clavo aquí está trabado con la regleta. En realidad el clavo llega hasta un poco más arriba. El clavo, exacto. Ahí Por el se fresa orificio 2, se fresa 2. hasta 13 porque es 12. Todos los clavos, incluso el 9 y el 10, es 12 arriba. Entonces, arriba en proximal tienes que fresar 13. Y en distal, uno más que el número de este. Lo que no he entendido es por los de oliva. ¿Por qué cambian oliva? Una guía con oliva y la otra sin oliva. La punta, Porque cuando tú fresas, la oliva lo que hace es te detiene que la fresa no se vaya. con la fresa dinámica no debe estar. Pero en cambio el clavo sí necesitamos que se gaste. Es por eso el cambio de guía. De oliva a sin oliva. Uno termina la cirugía, el clavo terminó al ras de la fosa piriforme. Pero si se dinamiza, máximo va a terminar al ras del trocánter. ¿Sí? Y entonces en teoría no va a causar molestias del paciente, no requerirá después un retiro colateral o Primero bloqueo distal. Entonces, para los bloqueos distales, acaba una maña en que es bueno dejar la guía aún, porque la guía nos va a servir un poco para nosotros saber que estamos en los bloqueos, exacto. Es para saber si pasó, topa la guía, soltamos y pasó. Y además el hacer que, si la guía pasó, digamos acá, todo esto hasta acá, agarramos acá con una pequeña pinza, si subimos, si bloqueamos, no va a llegar hasta la parte. Esa, por ejemplo, no es algo que está en la descripción quirúrgica, pero son cosas que se hacen y que sirven para uno estar a veces más tranquilo. Incluso, como dijo el doctor, para minimizar la cantidad de rayos, por ejemplo, y no decir que para el bloqueo lanzaste 3 rayos para que si entró la guía, que si entró el medidor, que si entró esto, sino probablemente con esto, tal vez incluso ni un solo rayo y terminó bloqueado abajo sin necesidad de... Si el clavo entra así como empezó aquí en el taller, no tiene ningún problema. Exactamente. Esto es un clavo bien colocado. Si te dio más dificultades, es porque tuviste Algo está dificultad en el ingreso. Igual a veces son cosas... Igual, claro, entonces, aquí Un va pasito, por favor. Este clavo tiene el candado anterior. Hay que hacer un orificio para el candado. A mi criterio, este paso ayuda mucho a fallar. Entonces entró el candado y sabes que lo demás está. Si en cambio a veces está solo con los laterales, de la broca tornillo, normal. ¿no? Una broca de tornillo. Solo la primera corticada hasta que toque el clavo. Sí. Ya, listo. No vas a fallar prácticamente 99%. Esta marca tiene este candado. Lo que hizo, Por eso a mí me parece que esta sí es una ventaja. esto es Solo llegan al clavo. exactamente haber llegado al clavo. Si
Esta es de esta parte. Ahora sí vamos a poner el candado. ¿Sí? Exactamente. ¿Cómo se Porque a coloca veces el puede candado? ser que el clavo esté bien, pero ya Ustedes lo primero que tienen que viejo. hacer, para poner el candado, lo primero que tienen que hacer es el dispositivo arriba, subido todo la parte superior. Y lo que hacen es primero golpear y escuchar Sentir que estás en clavo y metal. no en hueso. Y se escucha metal. Una vez que escucho metal, retiro la guía, porque si no, sin la guía no hay como enroscarlo. Pero no completamente. Exacto. Y van a sentir, obviamente, un agarre ya. Siéntelo tú. Siéntelo, hasta le gusta. Para que veas cómo se siente. Diego, No, pero golpealo, golpealo el encariñes, clavo, sácalo. Siéntalo, Golpealo ahí. Golpéale, duro. ¿Sí? ¿Está duro? Duro. Sí. ¿Te gustó? Está adentro. Está adentro. Ahora justo. Ahora justo. Aprieta. Esto es súper importante que nosotros lo sepamos. Muchas veces nosotros en este tipo de sistemas o de cosas, si bien es cierto el instrumentista está para ayudarte, pero muchas veces, o más bien dicho, finalmente la cirugía depende de uno. Y entonces, si bien es cierto ellos tal vez tengan una experiencia en el uso de su clavo y todas esas cosas, pero si hubo alguna eventualidad tú tienes que saber hacer todos estos pasos. Es más, es preferible que este paso sobre todo lo hagas tú mismo. ¿Sí? Ya. Una vez que está ahí ya, la ajustó, Después de eso Cogemos los acá. bloqueos no van a fallar. introducimos. Y lo que les dije, el sonido. Eso significa Eso que garantiza funcionó que ya está igual como lo probamos seguro. antes afuera. Y entonces, ¿qué puede pasar No, ahí? para coger Por aquí ejemplo, me si dije. llegara a haber algún defecto, de que el paciente se está moviendo alguna cosa, si el clavo llegara a tener, por ejemplo, esta rotación, mientras nosotros ponemos el bloqueo, simplemente el bloqueo, la regleta se va a mover junto con el clavo. ¿Sí? Entonces no vamos a tener problema de que tal vez mientras hacíamos la piel, mientras hacíamos la perforación, la regleta estaba acá y luego cuando vamos a pasar el tornillo se nos movió un poco la regleta y no hay cómo. En cambio este candado hace que todo se mueva en un solo bloque. Esa es una parte que este clavo tiene de ventaja. Vamos a bloquear la parte distal. Dele desde allá y Cogemos la medida. el IDI es para el ingreso a veces. Y la reducción. Sí, ahora está subiendo. Para la reducción y la guía. Ya está dentro. Entonces ya no nos llega hasta el tope. Hasta el sino top. que Quiere quedó decir ese que está centímetro, bloqueado. significa que la broca está. Entonces ahí sí continuamos. Sí, continúa la segunda. A la segunda. Continúa la segunda cortica. Ya no pasa más. Hay que sacar la broca. Aquí básicamente es para la reducción. Si pasó la guía flexible esta larga, las fresas va y el clavo luego le termina acomodando. En realidad esto bien hecho y reducido casi ni lanza rayos. Prácticamente nada. Si no le echas agüita. El medidor puede ser utilizado igualito que el otro, ¿no? Sobre las camisas. Sí. La tibia en esta marca tiene un funcionamiento muy similar, igual tiene candado. Igual, por ejemplo, este paso igual, si ya hiciste con la medición y todo, no necesitas hacer con intensificador de imagen. O sea, porque la probabilidad de que estés por fuera es nula, o imposible. Reconfirmaríamos de la misma manera ¿Confirma? que la pinza está abajo, ¿no? Y obviamente esta va a ser nuestra nueva medida, aunque en realidad ya para proximales vamos a ir. Mismo paso para el Mismo paso para distal, allá. exactamente lo mismo, y obviamente ya no hay cómo hacer la comprobación porque ya habíamos bloqueado. Yo Primero es normalmente para que compruebes que la está recomendación es bloquear el de arriba para lograr hacer esta comprobación. O sea, y netamente por hacer esta parte de la técnica menor rayo, si no, tranquilamente haces primero el distal o el proximal. Y si lo haces, pero esta lo que te pide es eso y casi siempre se lo hace. Y vamos a hacer, Empezar el clavo. entonces, en este paso lo que vamos a hacer es quitar la regleta distal y vamos a hacer nuevamente un cambio de guía a una guía ya corta. Cambio a una guía más cortita y vamos a hacer lo mismo.
estático y En dinámico. este caso vamos a ponerlo Este es dinámico y este es estático. prácticamente afuera. Y la pasa. Mismo. Igual en este paso no necesitas necesitar. Ahí dejas. No, dejas y comprobamos. Entonces cogemos otra vez, cogemos la medida distal, regresa. Sí, con eso. Para asegurar como se supone que es tutor interno, es usar que sea simple para no volver a ser un segundo anterior, una asignación. Ahí vas a cumplir, vas a ver que ahora pues, al redactor del principio de ruta que le estás viendo. Es ese principio. Es preferible que queden fragmentos un poco diapasados Pero no lo quieres. porque si tú te metes a estar haciendo clavos Ahí lo ven. intercalares, Ya, ahí eso está. es ya llamado a Está bloqueado. Ahora el tapón. O sea, por forma de paso. O sea, aquí lo más recomendable es que más que buscar, porque si tú estamos aplicando los principios de que queremos una reducción, o si tienes alguna limitación en tu planificación material, de entrada anda mejor, o sea, no combines, no improvises. Si no estás a la fuerza. Eso depende mucho igual, porque por ejemplo tú ¿Ya queda bloqueado acá? en un fémur diafisario, el plan Con puede quedar